Hola, ¿qué tal están? Hablando de Steven Pinker. Pinker es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Es profesor en el Harvard College y titular del Johnston Family Professorship en el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Es conocido por defender la psicología evolucionista y la teoría computacional de la mente. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Steven Pinker. La primera dice así: cuanto más se piensa y se interactúa con otras personas, más te das cuenta de que es insostenible privilegiar tus intereses por encima de los de ellos. Considero que debe haber una igualdad en la relación con los demás, un respeto a los demás y una consideración de lo que los demás hacen. Y esto a día de hoy no se consigue en todas las situaciones vitales posibles o imaginables. En cualquier caso, es verdad que hay que tener una actitud empática hacia los demás, pero esa empatía tiene que ser recíproca. No sirve que sea solo de una parte hacia la otra, de una parte de las personas hacia las demás, y que otras personas no sean empáticas. Y la empatía se basa también en el respeto, porque si no hay respeto no puede haber empatía de ninguna forma. Otra frase muy interesante de Steven Pinker es la que voy a leer a continuación. Yo diría que nada da más sentido a la vida que la comprensión de que cada momento la conciencia es un regalo precioso y frágil, o de que en cada momento la conciencia es un regalo precioso y frágil. Efectivamente, gracias a nuestro pensamiento abstracto, a nuestros sentimientos, emociones, afectos, etc., podemos llevar una vida mucho más rica en emociones, en sentimientos, en ideas que los animales irracionales. En ese sentido, el don de la inteligencia, la capacidad de entender, de comprender, es algo muy valioso para la especie humana y que la distingue de las otras especies animales. Eso no hay que olvidarlo nunca. En relación con la cuestión de las guerras, él considera que hay unos motivos más bien ideológicos, unos motivos que por supuesto no están justificados de ninguna manera, pero que responden a emociones y sentimientos humanos. Y por eso dice Pinker: la mayoría de las guerras no se libran por la escasez de recursos, como la comida y el agua, sino más bien por la conquista, la venganza y la ideología. En definitiva, por los intereses más bajos del ser humano, en el sentido de que el egoísmo excesivo, la egolatría, la venganza, la violencia, la agresividad que está inscrita, diríamos, en nuestro cerebro, en la parte más profunda del mismo, ya que tenemos un cerebro reptiliano, diríamos, supera al cerebro de mamífero que tenemos y convierte muchas situaciones vitales en una especie de guerra en todos los sentidos. Y eso también se traslada a los conflictos armados, a las guerras, que producen millones y millones de muertos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que produjo más de 50 millones de muertos, y otros muchos conflictos y guerras que se suceden a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. A lo largo de la historia del mundo, me refiero. Por otra parte, también él dice esta otra frase, también muy apropiada, en la que señala que el gran atractivo de la doctrina de que la mente es una pizarra en blanco es el simple hecho matemático de que cero es igual a cero, en el sentido de que si partimos del empirismo de Locke, de Hume y de otros, podemos considerar que no hay ideas innatas, como si pensaba que existían el propio Descartes, y que en consecuencia eso es algo positivo para los seres humanos, porque de esa manera cuantas más experiencias tengan, cuantas más lecturas realmente entren en su mente, cuanto más estudien, cuanto más informen, cuanto más aprendan, tendrán una mente más rica y sabrán más, lo cual es algo siempre muy positivo para el desarrollo humano, no solamente de la inteligencia, sino también de las emociones, de los sentimientos, de todas las cuestiones que interesan a los seres humanos, en definitiva, porque el arte también implica la experiencia del arte, la experiencia de la ciencia, la experiencia de los viajes. Todo eso enriquece la vida humana de una manera realmente increíble. Por otra parte, también él reconoce desde sus investigaciones neurobiológicas o neurocognitivas que, y así lo dice, que la cultura descansa en una circuitería neuronal que realiza la proeza que llamamos aprender. Efectivamente, tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Las personas interactúan entre ellas y eso da lugar a una gran capacidad de aprendizaje que diríamos es más profunda o más intensa o más amplia quizás en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, y que luego en la etapa adulta también puede ser potente esa forma de aprendizaje a través
de la lectura, a través de la audición, etcétera, y a través de los sentidos en general, pero en cualquier caso siempre estamos aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. Por otra parte, también él reconoce que el pensar es un proceso físico, yo añadiría químico, así lo dice él. El cerebro humano no está exento de la evolución. De hecho, la formación del cerebro fue por sucesivas recopilaciones de partes cerebrales, por decirlo de alguna manera. Primero hubo un cerebro reptiliano, luego se rodeó un circuito de cerebro que podemos llamar de mamífero, y sigue habiendo una evolución. Y de hecho el cerebro es un órgano físico que funciona con electricidad y con química, es un sistema electroquímico y que depende de las circunvoluciones cerebrales, de las partes del cerebro, también por supuesto, de los hemisferios cerebrales y de otros muchos procesos químico-eléctricos que se producen dentro del encéfalo. Por lo tanto, aunque ya hay muchos estudios, muchas investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, todavía se sigue sin conocer muchas cuestiones que sería interesante saber para intervenir mejor en el cerebro y para curar enfermedades cerebrales, también como cáncer cerebral y otras muchas enfermedades que pueden afectar al cerebro. En cualquier caso, se está investigando muchísimo en estas cuestiones. Por otra parte, la distinción entre cerebro y mente queda expresada en otra frase de Steven Pinker, en la que dice: la mente no es el cerebro, sino que es lo que el cerebro hace, pero no todo lo que el cerebro hace. En ese sentido, la mente sería como un resultado de la actividad cerebral, pero es verdad que la mente está influida también por otros aspectos del organismo, por, diríamos, propiocepciones, sensaciones interiores que tiene, que aunque también pueden estar reguladas en parte por el cerebro, pues diríamos no son centrales para el cerebro, en cierto sentido al menos. En definitiva, pues esta frase habría que matizarla mucho más, pero bueno, en principio creo que con esto es suficiente. En relación con la amistad, tiene una frase también muy interesante, Steven Pinker, en la que dice: las reglas de la amistad son tácitas, inconscientes, no son racionales. En los negocios, sin embargo, debes pensar racionalmente. Efectivamente, la amistad surge muchas veces por una sintonía en los temperamentos, en las formas de ser, en las conductas, en la personalidad, en la forma de pensar, y pues eso es así, surge casi muchas veces de forma intuitiva. Y en cambio, en los negocios, en las empresas que se crean, pues hay que pensar de forma muy lógica y muy racional y analizando todos los pros y los contras de cada tipo de negocio, etcétera. Eso es algo que entra dentro de lo lógico, de lo normal. Por otra parte, él daba mucha importancia también al esfuerzo personal en la vida y a pesar de que muchos expertos en estas cuestiones indican que los genes quizás nos influyan un 70% o un 60%, pues hay un 30 o un 40% que depende de cómo interpretemos la vida, de cómo nos esforcemos por aprender continuamente, por estudiar, por formarnos, etc. Por lo tanto, él dice, contrariamente a la creencia popular, la teoría centrada en los genes de la evolución no implica que el punto de todo esfuerzo humano sea difundir nuestros genes. Realmente nuestros genes pueden difundirse ya de forma natural con las generaciones que se suceden unas a otras, y también hay que decir que ahora con la genética sintética se podrá crear vida artificial, lo que supondrá pues unos nuevos retos y exigencias a nivel de la bioética y a nivel de las leyes, a nivel legal también. En cualquier caso, pues todo esto se está investigando mucho al respecto y están surgiendo libros, artículos realmente sobre estas cuestiones, por ejemplo, de la genética sintética. Una cuestión a la que él da mucha importancia, Steven Pinker, es a los proyectos, a los fines, a las metas, a los propósitos, y en una de sus frases esto aparece claramente. Dice Pinker: sin metas, el concepto mismo de inteligencia no tiene sentido, porque hay que retar a la inteligencia. Pueden ser metas que no sean demasiado exigentes, como es lógico, para no esforzarnos demasiado, pero sí es bueno el plantearse proyectos, metas, propósitos, porque de esa manera estimulamos nuestro cerebro y de esa manera también conseguimos rendir más, hacer más, perfeccionarnos como personas, mejorar, aprender más, etc. Por tanto, la inteligencia pues está llena de retos que podemos plantearnos a nosotros mismos para luego intentar resolverlos. Y por lo tanto, la ambición humana
está unida al desarrollo también de nuestra inteligencia y a las metas también, como es perfectamente entendible. Por otra parte, en relación con el mundo del periodismo, de la información, pues tiene unas frases muy brillantes, Steven Pinker, como la que dice: toda la violencia que no ocurre no se informa en las noticias. Generalmente en los informativos, sobre todo salen las noticias escabrosas, los accidentes, incendios, todo tipo de desgracias, también información política y social, como es lógico también, pero los buenos resultados, las buenas situaciones generalmente no dan tanto resultado en los informativos como las desgracias, los accidentes, terremotos, etcétera, etcétera. Aunque también es verdad que las grandes y las buenas noticias también pueden surgir y salir y ser explicadas en los informativos. En otra de sus frases, Pinker se muestra muy realista en sus planteamientos y dice lo siguiente: nunca vamos a tener un mundo perfecto, pero no es romántico o ingenuo trabajar para uno mejor. Efectivamente, hay que analizar las cosas con prudencia y también señalar estos aspectos, porque efectivamente el que no consigamos un mundo perfecto no significa que no podamos luchar por tener un mundo mejor. Y eso no significa ser, como él dice, romántico o ingenuo, significa ser pues una persona prudente, sabia, realista y también una persona que busca el perfeccionamiento humano, tanto individual como social o colectivo. Por tanto, eso es algo perfectamente afirmable desde una perspectiva filosófica, racional y coherente, como es natural. Por otra parte, él analiza también otras muchas cuestiones en sus libros, en sus obras, y en relación a la selección natural dice lo siguiente: la selección natural, dice, no es el único proceso que cambia los organismos a lo largo del tiempo, pero es el único proceso que aparentemente diseña organismos a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que esos periodos de tiempo son extensísimos. Por ejemplo, con la evolución humana, del origen de la especie humana, desde los Australopithecus, que vivieron hace 3-4 millones de años aproximadamente, hasta la actualidad, en que está el Homo sapiens sapiens, o el hombre de Cro-Magnon, que es el que existe actualmente, pues ha habido una evolución, pasando por ejemplo, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo ergaster y el Homo neandertal, hasta llegar a nosotros y otras subespecies de homínidos. Pero realmente ha sido un cambio de millones de años, de cientos de miles de años. Por ejemplo, el aumento del cerebro de los Australopithecus de 450 a tener, por ejemplo, 1000 centímetros cúbicos o a tener 1300 centímetros cúbicos, 1350, 1400 gramos de peso cerebral, pues ha tardado aproximadamente unos 4 millones de años. Esa subida de peso cerebral, de masa encefálica. Por lo tanto, son procesos larguísimos en el tiempo y que pasan en buena parte desapercibidos, claro. Aunque ya dicen los expertos en estas cuestiones que en el futuro nuestra cabeza será diferente, quizás será más alargada y pues las narices y las orejas pues quizás disminuyan de tamaño, probablemente, según los que están investigando en estas cuestiones evolutivas, los científicos investigadores. Eso pues realmente es posible, pero se necesitan miles, cientos de miles de años para que esto se pueda ver de forma real. Por otra parte, también tiene frases muy agudas, Steven Pinker, como la que dice: nada ofrece la vida más significado, o nada ofrece en la vida más significado, que la constatación de que cada momento de sensibilidad es un don precioso. Efectivamente, estamos en la vida sobre todo para tener sensaciones, para sentir, para tener experiencias, también para crear situaciones, crear obras de arte, obras escritas, literarias, de lo que queramos, inventar cosas, etc. Cada uno en función de lo que le interese, de lo que le guste, de lo que le apasione. Y eso pues hay que señalarlo y decirlo constantemente, porque en la vida no estamos simplemente para vivir biológicamente, que también,
y para disfrutar de la vida, aunque eso también sea importante, sino también para ser de alguna manera creativos en lo que podamos y en lo que queramos, lógicamente, y en función de las particularidades de cada sujeto, como es entendible. Por otra parte, también él habla de las ventajas de la tecnología en un mundo cada vez más globalizado, y eso pues es un buen planteamiento por parte de Pinker también. Y tiene una frase que habla de estas cosas, en la que dice: a medida que la tecnología se acumula y más personas de todas partes del planeta se hacen interdependientes, el odio entre ellas tiende a disminuir, por la sencilla razón de que no se puede matar a alguien sin matar el comercio también. En definitiva, estamos todos interconectados, interrelacionados, queramos o no. Y como se suele decir habitualmente, la vida es un pañuelo y muchas veces realmente ser tolerantes con los demás nos beneficia a todos. Y la intolerancia es una de las peores cosas que puede haber, es una forma de violencia. En ese aspecto no tiene por qué haber conductas de odio hacia nadie ni hacia nada, sino que cada persona tiene que reconocer lo que hace bien y lo que quizás hace mal, y no echar la culpa de lo que hace mal a los demás, sino culpabilizarse a sí mismo. Diríamos que la autorresponsabilidad es algo que mucha gente o que una parte de la gente no quiere entender. Y estoy hablando de adultos, de mayores, de jóvenes, de adolescentes, de todo tipo de personas. Lo que no puede ser es echar la culpa a los demás de lo que la propia persona hace mal. En ese sentido, pues hay que ser personas racionales y razonables. Y hay bastante gente, o hay un cierto número de gente, de personas que no lo son. Y luego encima echan la culpa a los demás. Eso no puede ser de ninguna manera. Por otra parte, desde la perspectiva de Pinker, pues todavía somos una especie de primates evolucionados, muy inteligentes, eso sí, y por eso dice pues este párrafo, o escribe este párrafo: estamos viviendo en el cielo de los primates, estamos cálidos, secos, no tenemos hambre, no tenemos pulgas, garrapatas e infecciones. Entonces, ¿por qué somos tan miserables? Pues lo somos básicamente porque lo que impera es el egoísmo más absoluto en general, aunque hay excepciones o muchas excepciones. Impera la violencia, impera la injusticia, impera que los fuertes intenten avasallar a los no tan fuertes, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso somos tan miserables. Porque si todos fuéramos más solidarios unos con otros, todo esto se reduciría muy considerablemente y seguiría habiendo problemas, dolores, injusticias, sufrimientos, pero muchísimos menos de los que hay normalmente. Y en ese sentido, él lo valora de esta manera también, Pinker. De hecho, tiene otra frase también muy brillante en la que dice: las sociedades que empoderan a las mujeres son menos violentas en todos los sentidos. Efectivamente, quizás porque el sexo femenino pues está más acostumbrado, por la cuestión de la maternidad y por la tradición cultural y religiosa que todavía sigue influyendo en la realidad social, sobre todo pues en algunas capas de la población, en otras no tanto, pues eso hace que esa mayor sensibilidad de las mujeres respecto a muchos hombres hace que las sociedades que dan el poder a las mujeres son sociedades generalmente más equilibradas, más justas, menos violentas, menos agresivas, y es algo que se comprende perfectamente el porqué, por lo que acabo de decir. Por lo tanto, también hay que insistir en que Pinker también señala que todos los elementos de magia que se suelen atribuir al funcionamiento cerebral no son válidos, y así lo dice en otra de sus frases, o en varias de sus frases, en las que dice: todos nuestros comportamientos son el resultado de la actividad neurofisiológica en el cerebro. No hay razón para creer que haya magia sucediendo, no. Lo que sucede es que estos procesos cerebrales son muy sofisticados, son realmente de una combinatoria atómica y neuronal increíble, pero eso no significa que sean algo mágico, sino son algo realmente fisiológico, diríamos, con una precisión realmente extraordinaria y con unos procesos físico-químicos y físico-eléctricos también extraordinarios. Pero eso no significa que todo eso sea magia, todo lo contrario. Son procesos químicos, físicos, eléctricos, naturales. Por otra parte, él, en relación con su labor de divulgación como escritor, como científico, como pensador, insiste en sus libros, en sus obras, en que es necesaria
es necesaria una buena escritura, una escritura legible, un buen estilo, etc. Así lo dice en otra de sus frases, en la que señala: podemos recordar los motivos para luchar por un buen estilo, para mejorar la difusión de ideas, para ejemplificar la atención al detalle y para añadir belleza del mundo, o belleza al mundo, podríamos decir también. En efecto, siempre está bien difundir ideas, difundir conocimientos y atender a los detalles, a la mayor cantidad de detalles posible, porque eso siempre es bueno para el conocimiento, para conocernos mejor a nosotros mismos, para conocer mejor a los demás y también para conocer mejor la realidad cotidiana en la que vivimos y la realidad del mundo, los inventos que están surgiendo constantemente, los nuevos avances científicos, el mundo del arte, el mundo del cine, el mundo de la música, etc. Por lo tanto, pues eso es algo siempre positivo. Muchas gracias a todos por la atención dispensada a este vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.